¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en la ciudad de Washington, D.C., Comunidad 2000 por los Derechos Humanos y Sociales, y su servidor, presidente y fundador del canal 666 Antítesis. En esta visita aquí en Washington, teniendo como escenario a nuestras espaldas el obelisco, uno de los monumentos o representaciones más importantes aquí en Washington. Esta visita, como lo hemos hecho en nuestros programas en vivo, para hacer pronunciarnos frente al gobierno norteamericano con respecto al problema de los indocumentados, y que venimos a la Cámara de Representantes y al Senado de Estados Unidos para hacer una gestión directa con respecto al programa Blue Card. Como ustedes saben, este programa pretende que los mexicanos que vienen a trabajar o que pretenden venir a trabajar aquí a la Unión Americana lo hagan de manera correcta, legal y con todas las posibilidades de la protección de la propia ley, con un seguro de gastos médicos, con un seguro de vida, y que esto permita a los mexicanos y a los latinos venir a trabajar a la Unión Americana. Hemos hecho una gestión muy importante. Hemos asistido a reuniones importantes donde se tocan todos los temas vinculados con el problema de indocumentados. Pero también habrá que decirles que el relevo en México, el relevo presidencial del licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha sido visto y ha sido tocado de manera importante, con un enorme interés para el gobierno norteamericano y el gobierno de México. Desde aquí estamos transmitiendo desde el obelisco en la ciudad de Washington, D.C. Usted viene ya y nos trae una información de primera mano respecto a cómo están en este momento la situación política de México, y también cómo está funcionando el gobierno, el futuro gobierno, que se espera de la salida del actual gobierno, y cómo mira usted la situación, los vínculos futuros entre México y Estados Unidos. Antes que otra cosa, comentarle que, don Víctor, que México está viviendo una transición muy importante. Y nosotros tenemos que entender que 120 millones de mexicanos, y la mayor parte de ellos, 100, 110 millones, viven en una extrema pobreza. Esa es la realidad. Desapareció la clase media en México y se convirtieron los grandes ricos con una clase que subsiste, trabajadora, con poca oportunidad, con poca posibilidad reformista en la economía interna de la sociedad mexicana. El Estado mexicano, el aparato de gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto y una serie de secuaces que habían estado manipulando y manejando la economía, han dejado un país en quiebra. En el último registro de 5.6 en el PIB, y lo deja casi con 13 puntos arriba. Este es un país quebrado económicamente. Este fenómeno que se dio el 1 de julio con la votación, México tuvo un descanso, y que no fue obra de la casualidad, es obra de que Andrés Manuel López Obrador es un individuo que realmente representa a la clase más desprotegida y más lastimada en el país. Y una pequeña interrupción. ¿Por qué es que perdió en las elecciones anteriores? ¿Qué situación fue tan cambiante que hizo que él ahora ganara con una tremenda avalancha? Lo que sucede es que, históricamente hablando, lo que ha sucedido en México, ante estas dos fuerzas dictatoriales, la de la izquierda por el Partido Acción Nacional y la de la derecha por la derecha, ellos se llaman centrales y es una derecha extrema, el Partido Revolucionario Institucional, habían copado todas las fuerzas por esa infraestructura del voto duro en el país, de atender con paliativos y con programas únicamente para solventar las necesidades prioritarias, y después las dejaron en el olvido. Y Andrés Manuel López Obrador se dio a la tarea de recorrer todo el país, de conocer cada rincón,
y de hacer en 30 años una enorme lucha después de que la primera elección que se la robaron, que hubo el famoso carrusel del fraude electoral en el país a través de todas las fuerzas económicas y políticas, y luego aquella campaña que, por cierto, aquí en la Unión Americana fue algo que era de risa, la gente no entendía de que era un peligro para México, y que además se le comparaba con el país hermano venezolano, con el país de la isla de Cuba, y que él era un representante de ese movimiento socialistoide, en el que se centralizaría la economía y el poder en un país. Y la historia es justa. La historia es justa porque ni es un peligro para México, ni tampoco tiene esas ideas que se quisieron vender porque justificaba un movimiento represor y represivo por parte de los gobiernos priistas y panistas. Pero de lo mismo lo acusaron en las versiones anteriores y perdió. ¿Por qué ahora sí logró ganar en una forma tan avasalladora, ¿no? Quizás se debió a que la corrupción saltó a luz tan grandemente, porque siempre ha habido, pero tan grandemente con los gobernadores que comenzaron a caer encarcelados o denunciados. ¿Fue eso o hubo otra situación? Yo creo que hubo tres fenómenos fundamentales en esto. Primero, que era una economía que ya era insostenible por estos pronunciamientos de más de 23 gobernadores, secretarios de estados con estafas maestras y un presidente el más corrupto en el mundo. Enrique Peña Nieto es el bandido de los presidentes a nivel mundial. Estas dos elecciones sirvieron para normar una nueva línea electoral. Desde nuestro punto de vista, cuál fue el error de las administraciones y particularmente la de Peña Nieto? Se olvidó de 12.7 millones de jóvenes que iban a votar en esta ocasión. Segundo, se olvidó de los programas prioritarios en las zonas más alejadas del país, donde abandonaron y donde Andrés Manuel llegó a atender y a recoger opinión. Y el tercero, que era más importante, y habrá que hablar con la verdad. México tiene un dispositivo tan mañoso y tan bien hecho, un famoso carrusel electoral, donde se fraguan los fraudes más impresionantes electorales. Pero había un costo. Y se le advirtió a Peña Nieto y se le advirtió a todos los órganos que determinaron esta decisión. Robar una elección más en este momento histórico en el país, con una generación perfectamente bien enterada y con un repudio enorme al poder mexicano en el gobierno, y un país vigilante que es Estados Unidos. Era insostenible ya esa corrupción de país y ese distanciamiento que hicieron desde aquella apuesta que le hicieron a la líder Hillary Clinton, donde México abiertamente y de manera muy descarada se dio por los demócratas en el país. Ahora puede haber un recambio, ¿no? Definitivo. Porque el presidente Trump resultó entusiasta con el triunfo de López Obrador, tanto así que dijo que él había presenciado una de sus giras de campaña, y cuando lo vio hablar y escuchó lo que él decía, le interpretaron lo que él estaba proponiendo, dijo, él va a ser el próximo presidente de México. Está planificando perfectamente un gobierno con una relación binacional diplomática seria, justa, con una gran equidad, en donde ya están los grupos que seleccionó el presidente electo de México para venir a hacer negociaciones prudentes, profesionales y comprometidas con lo que requiere México. Los que contratan, que son empresarios norteamericanos, y los que son contratados, que son mexicanos, pero que vendrán con una posición diferente. Sabemos que hay más de 120 formas migratorias, pero aquí tendrá una diferencia, porque aquí es un permiso legal perfectamente bien estructurado, vigilado y controlado tanto por el país de Norteamérica, de Estados Unidos, como la responsabilidad que tenemos nosotros para enviar trabajadores mexicanos, probos, decentes y que vienen a lo que vienen,
a trabajar. Yo creo que el presidente Donald Trump, y lo vamos a aplaudir en algunos meses más, va a tener una gran relación con Andrés Manuel López Obrador, porque piensan igual, porque aman a sus países y porque Andrés Manuel López Obrador es un mexicano que no va más que con la intención, después de 30 años, que fue perseguido, señalado y con una consigna del aparato de gobierno mexicano de acabar con él. Y es un mexicano que quiere a México, y llega un presidente de a pie que se parece a los mexicanos. Pero va a tener una tarea muy, muy difícil. Ojalá que haga honor a su apellido, Obrador. Claro. Bueno, por último, quería preguntarle algo sobre el Blue Card. ¿Cómo está en este momento? Digamos, ¿qué futuro le espera? ¿Qué pasos se espera para que pueda entrar en vigencia? Este mecanismo del Blue Card tuvo un impulso original hace año y medio. Se detuvo en las apreciaciones de los representantes de la Cámara en Estados Unidos y por algunos representantes del Senado. Sin embargo, hemos demostrado que es una de las fórmulas, es el mecanismo por lo menos más cercano para que haya un control de la migración y de los trabajadores que vienen a trabajar a Estados Unidos. Estados Unidos espera que la política binacional tome otros derroteros. Ahorita el tema es el NAFTA y el Tratado de Libre Comercio, pero que va muy junto y paralelo a lo que es de los trabajadores mexicanos en esta bellísima y enorme capital de Washington, Distrito de Colombia, que los mexicanos somos, y los latinos somos una pieza fundamental para que trabaje y funcione la economía de esta capital. Muy bien, formidable. En este momento, saliendo de la entrevista que nos realizaron en la publicación Washington Hispanic, aquí en la ciudad de Washington, D.C., y en la representación Luis Enrique Mota Valderas como presidente, fundador y director del canal 666 Antítesis, haciendo un trabajo para el Blue Card aquí en Washington. Un saludo a México y por allá estaremos de regreso.